dado un gobierno tratando de maximizar el caudal de votos, que lo que está haciendo es bajando impuestos y subiendo gastos, lo cual implica que hay más necesidad de financiamiento y esto se financia emitiendo pesos. Y por otro lado, una dinámica de inflación que va a un ritmo muy elevado y acelerándose, que hace que la gente no demande esos pesos que emite el gobierno. Correcto. Entonces tengo por un lado pesos que se emiten, por otro lado pesos que nadie quiere tener en el bolsillo, y todo eso termina presionando el mercado de cambio, y eso es lo que explica las cotizaciones que estamos viendo en estos días, donde parecería que no tiene techo, pero en realidad uno desde el punto de vista económico dice el tipo de cambio tiene dos dimensiones. Uno de competitividad. Si uno piensa en competitividad, este tipo de cambio no tiene ninguna lógica, ningún sustento, pero el otro es de expectativa. Y claramente cuando hay una crisis de confianza, las expectativas se deterioran fuertemente, y ese deterioro de expectativa hace que cualquier tipo de cambio parezca barato. Indudablemente le tengo que preguntar por Milei en el aspecto de dolarizar, o sea que una persona que gana 200.000 pesos va a ganar $200. En fin, ¿dónde se va con esta dolarización? No le pregunto desde su visión política, le hablo como un técnico profesional. ¿Qué es dolarizar? Si esto está bien o está mal en un país como el nuestro. ¿Qué piensa usted? A ver, para empezar, dolarice o no dolarice, una persona que hoy gana 200.000 pesos son $200. Correcto. Esté dolarizado o no, eso es un hecho. El siguiente punto es si hoy se puede dolarizar. Y si uno ve la cifra del Banco Central hoy día, es imposible dolarizar básicamente porque el Banco Central no tiene dólares. ¿Sí? Entonces, dos cosas. Uno, el tipo de cambio ya es el que es hoy, independiente que dolarices o no. Y lo segundo, que no puede dolarizar porque no hay dólares suficientes. Ahora, si me preguntás desde el punto de vista teórico, ¿qué opino de la dolarización? Yo soy de los que está a favor de la dolarización. Básicamente, ¿por qué? Porque si uno se fija la inflación en Argentina, hay inflación porque medimos los precios en términos de pesos. Si nosotros midiésemos los precios en dólares y vemos qué pasó los últimos 12 meses, en realidad Argentina no tuvo casi inflación. Entonces, digamos, el problema de la inflación argentina es un problema de un peso que, como vos decías, Daniel, inicialmente, pierde de valor todos los días. Correcto. Como pierde valor todos los días, cada vez que voy a comprar un producto, me piden más pesos a cambio. Está Ahora, bien. Perdón, licenciado. Sí, en los países, por ejemplo, centroamericanos o mismo México, que se manejan con dólares, la inflación y la pobreza es exactamente o muy parecida acá y a veces incluso peor. A ver, ahí es el tercer punto. El tercer punto es que la dolarización no te resuelve los problemas que tiene la economía. Muy bien. La dolarización te resuelve la inflación, sí, pero después tenés que ajustar fiscalmente, después tenés que tener flexibilidad de precios a la baja, porque en el momento que vos fijás el tipo de cambio o lo dolarizás, necesitas que el resto de la economía sea flexible, que para cuando haya un shock externo no tener, no te suba la tasa de desempleo, te suba la pobreza, sino que hay una forma de ajuste. Y lo otro que necesitas es que como un banco toma depósito y los presta, podés tener un problema de descalce, un problema, entonces necesitas un prestamista de última instancia. Entonces la dolarización, yo te diría, son dos cosas. Primero, te resuelve el problema de inflación, sí, porque no existe más el peso que pierde de valor todo el tiempo. Y el segundo punto es la dolarización, es quemar las naves. No te soluciona los problemas, sino es quemar las naves y decir, bueno, ahora deberíamos hacer lo que hay que hacer. Si dolarizamos y no hacemos lo que hay que hacer, la situación sería como la que viven hoy algunos de los países que mencionaba. Correcto. Ahora, de hecho, estamos dolarizados. Si uno va a comprar las cosas más nimias, qué sé yo, las cosas de un auto, etcétera, te lo venden a precio dólar, repuestos, heladeras, lavarropas, celulares. Estamos pagando precio dólar con billetes argentinos, digamos. Pero por eso justamente la dolarización es una buena idea, porque el argentino ya piensa en dólares, no solamente no piensa en dólares, sino que, como decís vos, los precios están en dólares, y no solamente los precios están en dólares, sino que cuando uno ve el ahorro de los argentinos, Argentina tiene un sistema financiero que tiene el tamaño más o menos del 10% de la economía nacional, del PBI argentino. En el caso brasilero es 6 veces el argentino, en el caso chileno es 10 veces el argentino, en el caso americano es 20 veces el argentino. Entonces la pregunta es, ¿por qué tiene un sistema financiero tan grande? Porque en realidad Argentina tiene un sistema financiero en pesos domésticamente y tiene el equivalente a 4 sistemas financieros fuera de Argentina. Correcto. ¿Por qué?
porque venimos de 70 años de estafa periódica, entonces el argentino que dice, y yo tengo que estar lo más lejos posible de los pesos y de Argentina posible. O sea, el insaurraldismo nos destruyó, digo, la falta de honestidad por parte de la política y del pueblo en general argentino, nos hizo que gastemos más de lo que tenemos, como esas personas, en fin, que quieren demostrar algo que no son. A ver, absolutamente, si uno ve la historia argentina, dentro del sector público, no del privado, ¿qué hizo el sector público? El sector público, y por ahí por demandas sociales de la misma población, se dedicó a consumir siempre por arriba de su nivel de ingreso, exacto, lo cual te genera un déficit, necesidad de financiamiento. Ese financiamiento en algunos momentos conseguíamos endeudarnos, cuando nos endeudábamos terminamos en una crisis de deuda, y cuando no nos podemos endeudar y emitimos pesos, terminamos en una crisis inflacionaria. Hago la aclaración del sector público y no el privado. Correcto. El que siempre está en déficit el sector público. Correcto. El sector privado tiene superávit y consecuencia de ese superávit son todos los dólares en el colchón. Cada vez que el sector privado puede tener un margen de utilidad, lo que hace y lo manda a una cuenta suiza, a Bahamas, o lo mete en una lata de galleta en la casa, cualquiera de las alternativas. Ahora, licenciado, a ver si se cortó la comunicación. El licenciado que estamos hablando, Fernando Marengo, es una de las personas más sólidas, escribe en La Nación, en Clarín, en Infobae, en Perfil. Es un tipo de consulta que costó mucho tenerlo al aire. Lo está buscando Romina hace 2 semanas. Hay personas que cuestan mucho porque son muy ocupadas, tienen mucha actividad, escriben, tienen su compañía en otras partes del mundo, etcétera. Se ha cortado, ya lo vamos a retomar otra vez. A ver si está en línea. Licenciado, ¿estás en línea? Estoy. Bien, se cortó accidentalmente justo cuando... No pasa nada. Bueno, cuando estabas diciendo, porque te presentaba como que también escribís en medios nacionales, sos una persona de consulta muy importante. Pero que las personas, el argentino, me incluyo, no nos hagamos los rulos. Si eventualmente viniese la dolarización, las personas que ganan 200.000 pesos ganarían $200, no ganarían $2.000. No, estoy completamente de acuerdo, pero la persona que hoy gana 200.000 pesos, hoy gana $200. Correcto. Y si dolarizás mañana un tipo de cambio de 1.000, vas a seguir ganando $200. Sí. Exactamente. ¿Y cuál es? Ahora hay varias preguntas. La primera pregunta es, ¿hay dólares? No hay dólares. No. La segunda pregunta es, ¿cuántos dólares tengo que conseguir? Y tenés que conseguir como 35.000 millones. ¿Lo vas a conseguir? Nadie sabe. Si conseguís menos, podés dolarizar a 1.000 y 1.000 no te alcanza, tiene que ser más alto. Entonces la persona que gana 200.000 pesos no va a ganar $200, sino menos de $200. Buen punto. Pero de nuevo, sí, creo que lo que es clave acá entender es que, esas situaciones van a ocurrir dolarices o no dolarices. Ahora, la dolarización tiene la virtud de que te baja la inflación rápidamente porque no hay más peso y la inflación es consecuencia de un peso que pierde su valor constantemente, pero al mismo tiempo hay que tener claro que la dolarización no te exime o no te resuelve los problemas de fondo de la economía. Tenés que seguir haciendo las reformas estructurales, tenés que bajar el déficit fiscal, tenés que tener flexibilidad en los mercados, todo eso lo tenés que hacer, y lo tenés que hacer dolarices o no dolarices. Correcto. ¿Cuál es el panorama para los riojanos, la gente que nos escucha en toda la región, en el mundo también? ¿Cuál es lo que se espera después de diciembre? ¿Qué nos espera enero, febrero? ¿Qué nos espera o qué nos puede esperar? Mira, en economía, generalmente todos los economistas nos gusta hablar difícil y complicado, pero hay que tener 2 cosas en claro. La primera cosa en claro es que un país funciona igual que una casa. Entonces, si yo todo el tiempo gasto más que mi ingreso, alguien me tiene que fiar, alguien me tiene que prestar, me estoy endeudando con el banco, me estoy endeudando con el almacén de la esquina, me estoy endeudando con mi familia, de alguna forma me tengo que financiar. Entonces esas situaciones de gastar siempre por encima de mi nivel de ingreso son insostenibles. Lo segundo que hay que tener absolutamente claro es que la economía al final del día funciona en base a confianza. Y el ejemplo más claro es que todo el mundo, todo el planeta Tierra, cuando hay una crisis demanda dólares, a pesar que la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, la Federal Reserve, no tiene reservas. Ahora nadie duda de la capacidad de pago y de cómo va a defender el dólar el Banco Central Africano.
Correcto. Ahora, en Argentina, yo para tener un peso en el bolsillo, ¿qué le pido? Que tenga mucho más dólares que los pesos que tengo. ¿Por qué? Porque si no, no le creo que vayan a hacer. Claramente son dos historias distintas. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar el 11 de diciembre? El 11 de diciembre lo que vaya a pasar va a depender si el próximo gobierno logra generar confianza en quién, en nosotros los argentinos. Si el 11 de diciembre nosotros nos levantamos y hay un gobierno en el que no confiamos, bueno, la situación claramente se va a ir profundizando el deterioro hasta tener una crisis muy profunda. Puede haber... Si el 11 de diciembre hay un gobierno que nos genera confianza y empezamos a sacar un poco de los dólares que tenemos en la lata de galletas en la casa, la situación puede mejorar rápidamente. Rápidamente, bien. ¿Cuál es la fuerza política? Estoy hablando, que me dé el título nada más, no que usted adhiera a esa fuerza política, licenciado, sino cuál es el plan más sólido, según usted, desde su saber, que dice, mira, esta fuerza política o Melconian es sólido, o Massa es sólido, o qué sé yo, Milei es sólido. ¿Cuál sería sólido, realizable en este país, según usted? A ver, yo creo que los tres candidatos, a pesar de que uno es ministro, van a ser mejores presidentes que la actual gestión. Primer punto. En distintas medidas, pero creo que los tres van a ser mejores que la situación actual. Segundo punto, Argentina tiene un potencial fenomenal mucho más allá de los temas políticos, que son el desarrollo energético, que gracias a resolver parte de los problemas de cuello de botella de transporte con el gasoducto y la rehabilitación del oleoducto trasandino a Chile, la ampliación de la red de oleoductos doméstica de Oldelval, te bajan las importaciones energéticas el año que viene y te suben las exportaciones. Y a eso le tenés que sumar que este año fue un año de una sequía profunda y el año que viene, si la cosecha es promedio, vas a tener otra recuperación importante en exportaciones y en actividad económica agropecuaria. Bien. Entonces, a partir, yo te diría, mediados del año que viene, te empieza a entrar el tema energético y el tema agropecuario que te van a ayudar. Ahora vas a decir, ¿cuál es el programa que mejor se podría implementar en Argentina? En realidad, de los tres candidatos conocemos un solo programa. ¿Por qué? Porque el candidato oficialista no sabemos qué piensa hacer en temas económicos. El candidato de la Libertad Avanza, que es Milei, dice que quiere hacer cosas que son poco factibles o imposibles de realizar en la situación que tiene hoy el Banco Central. Y el único que tuvo que explicitar, no por deseo propio, sino por necesidad, su programa económico fue Juntos por el Cambio, que dada el problema que tiene la candidata para hablar de temas económicos, tuvo que nombrar, entre comillas, su ministro de Economía y que el ministro de Economía explicite su programa. Clarito. Entonces, el único programa que conocemos es Juntos por el Cambio. Si vos me decís, ¿es un buen programa? Yo te diría, es un programa razonable. ¿Puede funcionar? Va a depender si los argentinos le creemos o no. Bien, o sea, todo es una cuestión de credibilidad, la economía, pero está claro, y es la primera vez que escucho de un economista decir que si gasto más de lo que me ingresa, se llama inflación. Si yo en mi casa puedo generar inflación, porque no es lo que entra a mi casa, es lo que sale. Pero completamente, a ver, y esa es la base de los problemas argentinos de los últimos 70 años. Exacto, que sale más y encima sale en yates, digo, para poner una imagen poética deplorable por otra parte, ¿no? Pero gastamos en yates y no gastamos en cosas trascendentes. La verdad, un gusto haber hablado con usted, licenciado. ¿Dónde va a escribir este fin de semana o dónde está escribiendo? Porque usted escribe en La Nación, en Clarín, lo vi en Infobae. Generalmente sí, en alguno de estos medios suelo aparecer los fines de semana. Sí. Y aparece y es muy claro, muy interesante leerlo y muy claro, lo podemos entender. En general el economista o la persona que sabe esto se enrida en palabras y la verdad que no le entendemos nada. Y la cosa es más simple. Te agradezco muchísimo. No, la verdad, y la cosa es más simple. Si yo gasto más de lo que tengo, me genero inflación. Exactamente. Más simple, imposible. ¿El dólar va a seguir aumentando hoy? A ver, dada la situación de expectativa y cómo está la gente, a ver, seguramente hoy sale el gobierno de alguna forma a pararlo para a comprar. Que llegue a 1000, que el 1000 es una barrera psicológica. Exacto. Entonces, me imagino, posiblemente, creo que no. El problema es que al gobierno cada vez le queda menos bala para salir a la lucha, ¿no? Sí. Entonces, digamos, cuando te quedas sin bala, empezás con esto, con estas movilizaciones de la FIP, la policía, leyes de lavado, todo, para tratar de
de inmovilizar o de generar problemas en la operatoria diaria del mercado de cambio. De nuevo, creo que son todas medidas de recontra patas cortas. O sea que el dólar va a aumentar, eso lo digo yo, quédese tranquilo. Licenciado... Puede ser que hoy no, pero seguramente termina aumentando. Terminemos en un 1000 y es una barrera psicológica peligrosísima si fuese antes del 22 de octubre. Sí, queda mucho todavía, faltan 2 semanas para el 22 de octubre. Vaya a saber lo que pasa en un país. Un día acá es mucho. Licenciado, nos dio mucho gusto que hable con nosotros, con la provincia de La Rioja, con Fénix. Ha sido un gusto escucharlo. Muchas gracias por llamar, saludos y buen día para todos. Gracias. Hemos hablado con uno de los economistas más importantes que explicó claramente que si uno gasta más de lo que tiene se genera inflación. El plan de Milei es un plan interesante, pero no hay dólares. Melconian tuvo que hablar porque Patricia Bullrich no. En fin, qué sé yo. Y así estamos. ¿Cómo va a venir el año que viene? Igual o peor de duro que este. Ya está más claro, agua.